Nuevamente, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bendiciones poder reunirnos en una nueva semana para nuestra clase, nuestro curso que se llama La Biblia, la Iglesia Cristiana. El día de hoy llevamos por un poquito más de la mitad en la lección número 5. La lección número 5 que se titula Antioquia cerca de Pisidia y vamos a enfocarnos en la historia de Hechos, capítulo 13 versículos 13 al 52 que fueron parte de la tarea que había pedido que prepararan el día de hoy. Se dan cuenta, fueron unos versículos un poquito más largos, un poquito más densos, pero no se preocupen, lo vamos a hablar en clase el día de hoy para entender muy bien el significado para la iglesia cristiana. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que nosotros entendamos mejor cómo podemos hablarles a otras personas acerca de ti. Te pedimos que nos perdones cuando nos falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en nosotros el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti a todas las personas con las que nos encontremos. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en esta clase juntos? Primero que nada, vamos a usar el método de las cuatro Cs, un método diseñado por Academia Cristo para aprender o para proclamar, compartir una historia bíblica con alguien. Y el día lo vamos a utilizar para leer y entender Hechos, capítulo 13, 13 al 52. Luego vamos a explicar cuál es el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo, qué era lo que ellos estaban proclamando, cuál era el punto principal del mensaje el cual ellos estaban llevando a otras personas. Y por último, vamos a identificar el propósito de la Academia Cristo basado en estos versículos. Y me gustaría escuchar sus comentarios a la hora de llegar a ese punto de que si ustedes ven ese propósito de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, con nosotros también en Academia Cristo. Les había compartido que durante este curso, en nuestras lecciones, vamos a aprender o yo voy a compartir con ustedes preguntas del proyecto final. Al finalizar este curso, el proyecto final lo voy a compartir con ustedes y va a ser una serie de preguntas basadas en los conocimientos que hemos compartido juntos. No te preocupes, no hay nada que temer. Si tú estás participando, si estás haciendo las tareas juicioso, juiciosa y estás viniendo a las clases, te va a ir excelente, no hemos tenido ningún inconveniente. Y yo lo que voy a hacer en nuestras siguientes clases es darte las preguntas, las cuales van a estar en parte en el proyecto final. Entonces te invito a tomar nota o a estar pendiente para que no pierdas estos puntos bastante fáciles y sencillos a la hora de contestar las preguntas. La pregunta del día de hoy, que va a ser parte del proyecto final, es ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo y cuál es nuestro mensaje principal en nuestras almas, en los hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas, en Academia Cristo? ¿Cuál debe ser el mensaje principal en nuestras vidas y cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana en el primer siglo? En esas preguntas del proyecto final, yo lo que busco es que en un párrafo o dos tú compartas conmigo en tus propias palabras, bueno, qué fue lo que aprendiste y cuál fue el mensaje principal de la iglesia cristiana y lo importante y por qué era tan importante ese mensaje. Lo vamos a hablar en esta clase juntos, no hay ningún inconveniente. Empezamos con el método de las cuatro Cs, con nuestra primera C, que es el captar. Cuando tú compartes o quieres hablar de la palabra de Dios con alguien, es importante captar la atención de esas personas. Y lo puedes hacer de diferentes maneras. Puede ser una pregunta, puede ser un video, puede ser una canción, una historia que te recuerde una historia bíblica conectada con lo que estás viviendo, lo que está pasando con esa persona. Puede ser de muchas maneras. El día de hoy, el captar que yo tengo para ustedes es el siguiente. Comparte conmigo qué te acuerdas, un detalle de la vida del apóstol Pablo. Mientras piensas en la vida del apóstol Pablo, lo que has leído, lo que sabes, lo que has escuchado, comparte conmigo un detalle. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Qué hizo? La clase pasada hablamos un poquito de su conversión, pero después de su conversión, ¿quién era? ¿En quién se convirtió? ¿Qué hizo? Adrián, adelante. Sí, buenos días.
Bendiciones, buenas noches. Bueno, el apóstol Pablo, este, fue uno de los fundadores de las iglesias en en la era de Cristo y después de Cristo, ¿no? Según la palabra dice que fundó varias iglesias, más de 7 iglesias. Así que fue un misionero y un plantador de iglesias. Excelente, muy bien. El apóstol Pablo, un misionero, viajaba de ciudad en ciudad compartiendo el mensaje del evangelio y plantando iglesias. Excelente, Adrián, muy bien. ¿Alguien más? Comparte conmigo un detalle, algo que sepas, que conozcas sobre la vida del apóstol Pablo. Un detalle. Luis, adelante, tienes tu mano Eh, levantada. Pastor, pues yo en lo que leí, Pablo fue un apóstol que también llevó mucho la palabra a muchas partes de donde él iba, donde fue a Jerusalén, se volvió y llevaba la palabra como un buen discípulo. Excelente, muy bien. Lleva la palabra como un buen discípulo. Muchísimas gracias, Luis. Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, Pablo, como vemos, fue la conversión, que él era de la religión farisea, llamado por la gracia de Dios para ser un mensajero, un instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio a judíos también y a gentiles. Era de las ciudades de Tarso, eh, y pues viajó a muchas partes de lo que es hoy Turquía y a Grecia y aún a la parte de Macedonia. Fue muy fervoroso, así como lo fue en la religión farisea también, por el amor de Cristo, el, o sea, él sufrió mucho por la obra de Cristo, pues llevando el Evangelio, costara lo que le costara, pero lo hacía por gratitud, lo que Cristo hizo por él de rescatarlo en el camino errado que iba Pablo. Fue un hombre muy valeroso y utilizado por el Espíritu Santo. Y hizo 3 viajes misioneros para la gloria de Dios. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Muchísimas gracias por darnos un resumen bastante elaborado sobre la vida del apóstol Pablo. Excelente. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Un detalle sobre el apóstol Pablo. ¿Qué recuerdas? Amén, amén, pastor. Sí, ¿no? Sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que escribió más cartas, según escribió 13 cartas. O sea que sí, la vida del apóstol Pablo fue una entrega total después de su convencimiento al evangelio. Dios les bendiga. Excelente, muy bien. Una entrega total, un cambio radical después de su conversión. Sabemos que es el apóstol el cual tenemos la mayor cantidad de letras y mensajes a diferentes iglesias. Muy bien. Yadira, adelante, tienes tu mano levantada. Yadira Centeno. Sí, sí, buenas noches, profesor, buenas noches, hermano. Dice que él tuvo una experiencia, ¿verdad? Se encontró con Jesús y a partir de ese momento la vida de Saulo y hasta su nombre cambiaron pues, y se dejó de llamarse Saulo para convertirse en el apóstol Pablo. Es todo mi aporte, pues. Muy bien, Yadira, excelente, muchísimas gracias. Su conversión, su cambio de nombre. Y por último, por temas de tiempo, vamos a darle la palabra a finalizar a Bienve. Bienve, adelante, luego continuamos con nuestra siguiente parte de la clase. Buenas noches, bendiciones. Yo pienso que Pablo es testimonio vivo de lo que hace Dios en nosotros. Para él nada es imposible. Mira que era el que perseguía, encarcelaba, mataba, no aceptaba a los convertidos, a los cristianos, no los aceptaba y mira dónde lo convirtió a él. De perseguido, sí, sí, terminó siendo el perseguidor. Excelente, muy bien, Bienve, muy bien.
El tema principal de los versículos que había pedido que prepararan para el día de hoy trata sobre la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Y es importante que recordemos bien, bueno, quién es este apóstol Pablo. Lo hablamos un poquito la clase pasada, compartimos un poquito de su vida, de su cambio al cristianismo, de cuánto pecador él era, pero recordemos también lo que hizo después. Primero, recordamos que nació en Tarso, ¿verdad? Una ciudad romana, también judía. Era ciudadano 100% romano, al igual que un ciudadano 100% judío por naturaleza, por su sangre. Durante su juventud estaba educado en Jerusalén. Y no solo educado en Jerusalén, pero se convirtió en un fariseo de gran autoridad y muy bien respetado por sus otros compañeros de clase. Era un judío que sabía la Biblia, sabía lo que la palabra de Dios decía y tenía esta pasión de proteger la palabra de Dios, al punto en el que, bueno, como sabemos, llevó al cristianismo a la persecución antes de ser convertido al en su, cuando vio a Jesús e interactuó con Jesús de esa forma milagrosa. Jesús es crucificado y resucita en el año 300 después de Cristo. No sabemos exactamente si Pablo estaba presente o no, pero sí sabemos de que Pablo fue convertido en el camino a Damascus el año que venía y estaba persiguiendo con esta pasión y tratando de exterminar completamente el cristianismo. Pasa aproximadamente 3 años en Arabia. No sabemos exactamente qué pasó mientras él estaba en Arabia después de que se convirtió con Ananías y fue aceptado en los brazos de Dios en la familia de Dios, pero se especula que empezó a estudiar más las conexiones entre la vida de Jesús y las profecías del Antiguo Testamento, al igual en el cual un tiempo en el que se pudo haber arrepentido de todo lo que el mal que había hecho contra el cristianismo, pero no tenemos exactamente un cronograma de lo que él hizo estos 3 años en Arabia. También sabemos que visita a Pedro y a Jacobo en Jerusalén para proclamar su ministerio oficialmente, decir de que sí, esta es una persona que es aceptada por Cristo para proclamar el mensaje de Dios a otras naciones. Tengo aquí otros puntos, pero solo voy a hacer referente al mensaje principal de que es un misionero. El apóstol Pablo tenía esta pasión de llevar el mensaje de Dios de la salvación por medio de la fe en Cristo a todos los lugares donde Jesús no había sido conocido, a todos los lugares donde el nombre de Jesús todavía no se sabía mucho o la gente no estaba de acuerdo o no tenía ese conocimiento de quién era Él. Él tenía esta pasión de salvar a las personas y de llevar el nombre de Cristo a cuantas naciones. No hizo solo un viaje misionero, no hizo dos, pero hizo tres, incluso cuatro diferentes viajes misioneros en los cuales muchos de ellos él fue encarcelado, fue maltratado, fue perseguido, le tiraron piedras, no lo querían, pero también en el cual muchas personas se convirtieron y fueron y se convirtieron en parte de la familia de Cristo. Damos muchas gracias por el aporte del apóstol Pablo y por sus letras y por sus mensajes, los cuales todavía tenemos en nuestras Biblias y de los cuales podemos aprender, el cual el día de hoy también vamos a aprender de su proclamación de la palabra de Dios con el pueblo de Pisidia antes de que fuera encarcelado por última vez. Pero solo quería hacer esos puntos referentes para tener la idea presente de esta historia. Llegamos a nuestra segunda C del método de las 4 Cs. Ya después de que tú captes la atención de una persona, bueno, ahora quieres contar la palabra y contar la historia bíblica que tienes en mente. Yo como maestro, diferentes maestros de Academia Cristo te van a decir diferentes opciones de contar una historia. Yo soy de la preferencia de que si tú puedes leer la Biblia, la historia en la Biblia como fue escrita, sin tener que añadir o sin tener que remover algún punto, que lo hagas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, la que tú tienes, la cual nosotros leemos, es la palabra de Dios viva, activa y poderosa. Y no necesita de ninguna otra forma de ayuda o de entendimiento de nuestra parte, sino que por ella misma puede cambiar el corazón de cualquier persona y nos ayuda a hacerlo de una forma fácil, porque simplemente es leerla. Sin embargo, por temas de tiempo, no solo en esta clase, pero en nuestras vidas, a veces se nos hace muy impráctico, es muy difícil contar una historia bíblica si es un poco pasajero, esa relación que puede que hayas hecho en un bus o mientras estás comiendo o con un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer en esta clase es practicar contar una historia bíblica en nuestras propias palabras.
Y ya he dado la oportunidad a varios de ustedes en clases pasadas de que contemos en un espacio seguro, practicar contar la historia en una historia bíblica en nuestras propias palabras. No tiene que ser algo del otro mundo, no tiene que ser algo súper elaborado. Si se te olvida algo, puedes leerla y puedes seguir adelante, no hay ningún inconveniente, pero pido el día de hoy un voluntario que quisiera contarnos la historia de Hechos 13, versículo 13 al 52, en sus propias palabras. Pido por un voluntario. Bien, ve, tienes tu mano levantada, pero no sé si fue del punto pasado o si quisieras compartir la historia con nosotros. No hay ningún inconveniente. Adrián, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría compartir la historia con nosotros el día de hoy? Así es, buenas noches, amados hermanos. Bien, trata el relato del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, este, en predicación del Evangelio y bueno, relata la historia de que venía de predicar la palabra de Dios en Chipre con Juan y con Bernabé. Y bueno, dice que llegando a Antioquía, en Pisidia, este, fue a visitar el primer día de la semana donde se acostumbraba a leer la ley y los profetas. Ellos entran, fue con Bernabé y él y Bernabé, entonces entran a la sinagoga, escuchan a los líderes religiosos anunciar o leer las profecías. Y bueno, relata de que los líderes religiosos al ver a Bernabé y a Pablo le piden que le dé unas palabras de alientos al pueblo. Y bueno, Pablo se levanta levantando su mano para captar la atención, se expone el mensaje a este pueblo y le dice, varones israelitas y todos los que temen a Dios, el Dios que escogió a este pueblo es el mismo Dios que nos ha hablado por medio de los profetas y es el mismo Dios que con mano dura introdujo al pueblo de Israel a la tierra que él había prometido a nuestros padres, dice Pablo. Habiéndolo soportado 40 años en el desierto, introduce al pueblo a la tierra, habiendo ya derrotado a las siete naciones para que el pueblo de Israel deleitara esa tierra prometida que le había prometido Dios al pueblo. Le concedió también la oportunidad de tener profetas por 450 años. Igual le concedió la oportunidad ellos pidieron rey y le concedió 40 años del rey Samuel. Luego, entonces dice, luego le concedió la oportunidad de a David como rey del pueblo y dice Dios, este varón que es David, que es conforme a mi corazón, él hará lo que yo digo. Y Pablo exponiendo le dice, del linaje de David es donde viene nuestro Salvador, el cual nuestros hermanos israelitas, judíos, rechazaron aún escuchando el, la lectura, la ley y los profetas, ¿no? Dirigiéndose a ellos prácticamente le está diciendo, esto mismo que ustedes están escuchando ahora de la ley y los profetas, es el mismo mensaje que nuestro pueblo, que los judíos, nuestro pueblo de Israel, escuchó, más sin embargo, rechazó a Cristo. Y bueno, termina diciéndole, para resumir, en el nombre de Jesús es donde hay el perdón de los pecados y es donde hay salvación. Y bueno, el pueblo, maravillado de las palabras de Pablo, le pidieron que le compartiera nuevamente la palabra y así fue. El siguiente día libre, asistieron nuevamente, le predicaron la palabra y muchas personas se maravillaron y creyeron y se convirtieron. Es de ahí entonces donde nace la iglesia, nace las personas, los gentiles a creer en el nombre de Jesucristo y son contados para vida eterna. Amén, hermanos. Amén, excelente, Adrián, muchísimas gracias. Excelente ejemplo de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. Se darán cuenta, no tiene que ser nada del otro mundo. Es una oportunidad para que tú
compartas tu conocimiento, la palabra de Dios, habiendo estudiado la palabra de Dios juntos o en tu propio tiempo, con una persona a la cual tú quieres llevar el mensaje de la salvación, esa paz y esa alegría la cual todos tenemos. Nuevamente, muchísimas gracias, Adrián. Y nos quedan un poquito más de clases juntos, en los cuales les pido vengan preparados para querer contar la historia, para practicarla en un espacio seguro, para que a la hora en la que te toque hacerlo, ya hayas dicho, bueno, lo hice una vez, ya lo sé hacerlo, ya me siento un poquito más cómodo, ahora ya tengo un poquito más de confianza. Estamos aquí para aprender y estoy muy orgulloso del progreso que todos han hecho juntos. Muy bien, ya después de haber captado la atención, ya después de haber contado, ahora quieres considerar. Vamos a considerar qué es lo que ocurrió exactamente en esta historia. Y me dirán, maestro, profesor, estas preguntas son como que muy básicas, estas preguntas son muy fáciles, como que ¿por qué estamos haciendo esto? Porque la Biblia no es solo una historia así X de fantasía que no es real, pero es una historia que ocurrió en la vida real, es un evento histórico, son personas que así como tú tienes sentimientos y tienes tus dificultades, de la misma manera, estas personas fueron personas que tenían sentimientos y tenían dificultades. Y lo que queremos hacer es meternos en la película, queremos meternos en el papel. Y vamos a responder estas preguntas para meternos en el papel y para llevar a las otras personas a las que les estamos compartiendo el mensaje a también meterlos en la película y que entiendan bien qué es lo que está ocurriendo. Bueno, empezamos entonces con la primera pregunta de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hechos 13, 13 al 52. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Muchas gracias. Eh, los personajes de esta historia de Pablo, Juan, varones, hermanos israelitas, Dios, Padre, Saúl, Hijo, Benjamín, David, Rey, Isaí, Salvador, Abraham, gobernantes, Jesús, profetas, Pilato, Salmo, judíos, Bernabé, Señor, Espíritu Santo. Excelente, muy bien. Nos damos cuenta que tenemos una variedad de personajes en esta historia, por lo que el apóstol Pablo está haciendo un recordatorio de la vida del pueblo escogido por Dios, llevándolo hasta el día presente, que fueron los eventos de Cristo. Y tenemos este montón de nombres que fueron partes importantes de la vida del pueblo escogido por Dios. ¿Cuáles son los objetos o los animales o las cosas que vieron en esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Gracias, pastor. El barco, sinagoga, el libro o rollo de la ley. Ya era rollo porque no en ese tiempo no había libros sino rollos. El mano, brazo, desierto, corazón, agua, porque el bautismo, se menciona el bautismo, calzado, pies, madero, sepulcro, eh, polvo, sillas, oídos. No sé si faltó algo. Eso es, pastor. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Vemos también una variedad de objetos en esta historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, pues yo tengo que esa historia ocurrió en Antioquía de Pisidia y en Jerusalén. Muy bien, excelente. Antioquía de Pisidia, Jerusalén, y Ajá. también tenemos como Damasco, la sinagoga, también que fue sinagoga. parte de la historia. Excelente, Luis, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuándo ocurrió esta historia? No estoy buscando exactamente por un año, claro que el año de la primera viaje misionero lo tenemos, pero por aproximadamente, dame un ejemplo de cuándo ocurrió esta historia. Adrián, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, fue el primer viaje misionero de Pablo. Amén, hermano. Muy bien, excelente. ¿Y alguien sabe exactamente cuándo fue el año misionero de Pablo? El primer año. Tenemos un registro y lo podemos saber bien por los eventos del libro de Hechos y por sus epístolas. ¿Alguien sabe exactamente por casualidad? Y no hay ningún inconveniente. Luis, tienes tu mano levantada, ¿sabes?
Tienes tu mano levantada En para la tu micrófono. época, en el tiempo de reposo, El día de podemos dejarlo. reposo, muy Sí, bien. Estoy buscando por un año específico. ¿Alguien sabe un año un año específico? específico. Espere que yo lo tengo por aquí. Adrián. En el año 58 después de Cristo, me parece que lo estudiamos hace un par de lecciones atrás. Muy bien, estuviste muy cerca. Aproximadamente en el año 48 o 47 después de Cristo es cuando ocurrieron estos eventos. Sabemos que Jesús murió aproximadamente a sus 33 años. Luego fue el año 31 y piquito en el cual después de un año, después Pablo fue convertido. Luego pasaron 3 años después en Arabia, y luego pasó otros 5, otros 6 años en Jerusalén convirtiendo y estudiando, apreciando su tiempo. Y tenemos este viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo, que ocurrió aproximadamente en el año 47 o 48 después de Cristo. El registro está. No va a ser parte de tu proyecto final, pero solo para que lo tengas presente, para que sepas que estos son eventos cronológicos de una persona que vivió en la vida real. ¿Cuál es el problema principal de esta historia? ¿O qué problema ves tú en estos versículos? Hechos 13, 13 al 52. ¿Qué problema ves tú en estos versículos, en esta historia? Ah, Carlos, adelante. El problema principal que yo veo es que los judíos, al ver que la gente estaba creyendo en el mensaje de Pablo, que era muy contrario a lo que ellos tenían pues en su ley, ¿no? Los judíos. Y esto les llenó de celo, empezaron eh, digamos, a debatir lo que Pablo enseñaba sobre el Evangelio de Jesucristo, a contradecir, a blasfemar. Entonces esto pues llevó a que después, más adelante, eh, digamos, los instigaron a las personas de la ciudad de Antioquía de Pisidia para perseguir a Pablo y a Bernabé y expulsarlos de aquella ciudad. Entonces, eso es lo que es el problema que yo veo, ¿no? Gracias, pastor. Excelente, muy bien, Carlos. También, muy bien, vemos los celos, la envidia, también como Luis Arturo escribió en el chat de la reunión, los celos, la envidia de los judíos, que incluso al haber escuchado la proclamación del Evangelio por las palabras de Pablo, se pusieron celosos al ver la cantidad de personas que sí estaban escuchando a Pablo y no a ellos, y los llevó a rechazar a Pablo y a tratar de expulsarlos de la ciudad donde se encontraban. Celos y envidia. Muy bien. ¿Se resuelve el problema? Y si sí se resuelve, ¿cómo se resuelve? ¿Qué piensas? ¿Se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Jair, adelante, tienes tu mano levantada. Yo tengo, profesor, que Pablo y Bernabé predicaron el evangelio a los no judíos en Antioquía, pero fueron expulsados de la ciudad por los mismos judíos. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, muy bien, parte de la historia. El problema que fue los celos había el problema de los celos y también el problema de que la palabra de Dios no se había proclamado ahí. Sabemos que los gentiles llegaron a creer y que, bueno, independientemente fueron Pablo y Bernabé expulsados de la ciudad. Muy bien, Jair, excelente. Olga Vélez, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, pastor. Yo pienso que se resuelve el problema cuando Pablo se retira de allí y se va en busca de los gentiles, la conversión de los gentiles. Entonces ya Pablo se vuelve el apóstol de los gentiles, para otra iglesia, la iglesia cristiana. Excelente, muy bien.
Escuchamos que el primer sábado en el cual estaban ahí proclamando la palabra de Dios, solo lo proclamaron en la iglesia y los invitaron a volver, ¿verdad? Y aunque los judíos lo rechazaron, el siguiente sábado toda la ciudad, los gentiles, vinieron a escuchar de este mensaje de Dios, de la palabra de Pablo, y fueron convertidos por el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Que independientemente que aunque unas personas lo rechazaban, la mayoría de las personas en ese pueblo, en esa ciudad, en Pisidia, fueron convertidas por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que obraba por medio de la boca del apóstol Pablo. Excelente, muy bien. Ya consideramos, ya captamos, ya compartimos, ya consideramos y ahora vamos a consolidar. Vamos a poner todo muy bien en qué significa, cuál es la importancia, por qué es que estamos hablando de esto, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, activa y poderosa y nos ayuda a enseñar, a instruir, a caer en cuenta de nuestro pecado y a aprender de cómo vivir nuestras vidas ahora que somos hijos redimidos, salvados de Dios. Las preguntas de consolidar como maestro personalmente considero son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica con alguien. ¿Por qué? Porque hablan de dos puntos muy importantes. Número uno, hablan de la ley que nos mueve al arrepentimiento, nos muestra nuestro pecado. Y número dos, hablan del evangelio. Lo que verdaderamente nos da paz, gozo y alegría es saber de que nuestro pecado es completamente perdonado por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y por medio de la fe de que este sacrificio es verdad y es poderoso. Entonces, vamos a hablar de estas preguntas juntos. Primero que nada, voy a compartir con ustedes el punto principal de la historia por si están tomando notas para que lo tengan presente. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Pues es el siguiente. El apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. El apóstol Pablo fue a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Este es el punto principal de la historia. El apóstol Pablo fue a una sinagoga en Pisidia de Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Ahora sí, vamos a hablar sobre la ley y el evangelio. Primero que nada, vamos a enfocarnos en la ley, en el pecado, que es lo que vemos que nos lleva a confesar. Hay algo en la historia, en toda la Biblia, que nos lleva a reconocer algo que hemos hecho mal. Y puede que sea un poquito implícito o puede que nos tome un poquito hablarlo, pero la idea es aprender de lo que dice la palabra de Dios. Y mientras hablamos de esta pregunta, no quiero que ninguno de ustedes me vaya a hablar sobre el amor de Dios. Esto lo vamos a hablar en unos momentos, vamos a hablar de sus bendiciones, vamos a hablar del gozo, de la paz, vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero por ahora, para nuestro estudio, para nuestra edificación, vamos a enfocarnos solamente en lo malo, en el pecado, para que a la hora de compartirlo con alguien ya lo sepamos muy bien y lo tengamos presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Carlos, adelante. El pecado que yo veo fue el ser, la envidia de los judíos y que blasfemaron, o sea, la blasfemia y contradiciendo la verdad de la palabra de Dios. Es un pecado que, bueno, no, como de pronto antes de ser creyente, sí negaba que Dios existía para poner incómodo a los que me hablaran del Evangelio. Eso muchos años. Entonces es un pecado que veo y es un pecado que es muy extendido pues en muchas personas en el mundo que se les habla del Evangelio, no les gusta, contradicen, salen con sus razonamientos, o otros son ateos. Bueno, es el pecado que yo veo. El contradecir, el negar, el no creer en la verdad que es pues, la palabra de Dios y Cristo, y otros blasfeman. Es eso lo que veo, pastor. Gracias. Excelente, Carlos, muy bien. Vemos el rechazo de los judíos y vemos también nuestro propio rechazo
Puede que tú hayas sido cristiano toda tu vida, yo no sé, no voy a pretender que sé eso de tu vida, pero la mayoría de nosotros, yo por ejemplo, no fui cristiano sino hasta ya después que estaba salido de la escuela. Y siempre que hablaban de la palabra de Dios, como que ese rechazo de decir, pero esto no tiene nada que ver, que nada, no tiene sentido. Y la envidia, bueno, lo vamos a hablar en unos momentos también, pero por ahora enfoquémonos en el rechazo. Muy bien, Carlos, excelente, muchísimas gracias. Adrián, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Bueno, yo pienso, también lo veo de otra manera, es la forma en detener la difusión del Evangelio, porque los judíos no solamente estaban celosos por ganar adeptos, porque para ellos era adeptos para ellos, ¿no? Pero a la vez estaban deteniendo el evangelio, la proclamación del evangelio para que las demás personas no escucharan. Y de hecho sucedió porque se fueron, ¿no? Y se relata la historia de que Pedro y Bernabé, perdón, Pablo y Bernabé sacudieron sus sandalias y se fueron. Bueno, lo siguieron otros, los gentiles, y creyeron, pero uno de los pecados que puedo ver aquí es detener la difusión o el mensaje del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Muchas veces caemos en eso, pastor. Muy bien, Adrián, excelente. A veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Por nuestra falta de querer o de ayudar o de servir o de colaborar, detenemos a esas personas que tienen esa pasión tan grande de compartir el mensaje de Dios con otras personas. Muy bien, Adrián, excelente. Olga, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, Pablo les explicó a los judíos lo que sufrió Jesucristo, la venida, muerte, resurrección, todo eso. Y los judíos no hicieron caso, porque como les dijo Jesús, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ese es el pecado más grande que yo veo. Y en mi vida, pues muchas veces que yo he cuestionado a Dios. Cuestiono a Dios cuando yo no entiendo bien las cosas de la Biblia, cuestiono. ¿Por qué? Porque todavía no me ha llevado la revelación. Ese es el pecado que yo veo. Muy bien, Ok. Olga, excelente. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Y un punto también que voy a hacer sobre los pecados que hemos hablado en esta historia, pero un pecado implícito, ¿verdad? Hablamos de los que ya son evidentes, la envidia, el de tener el evangelio, nos enfocamos mucho en los fariseos, ¿verdad? Bueno, enfoquémonos un poquito en lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue en un viaje misionero a compartir la palabra de Dios en un lugar donde nadie lo conocía. Apliquemos eso en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, bueno, ni siquiera un viaje misionero, a cuántos de nosotros no nos da pena compartir sobre la palabra de Dios con un familiar? No sé, puede que todos tus familiares sean cristianos, pero a mí en lo personal se me dificulta muchísimo compartir sobre el mensaje de Dios con mi familia. Y no sé si tú te puedes relacionar con eso. Pero el pensar de que el apóstol Pablo tenía esa pasión de compartir el mensaje de Dios con cualquier persona con la que él se encontraba, me humilla a mí bastante y nos debe humillar a nosotros también, porque ninguno de nosotros tiene esa pasión tan grande por nosotros mismos de querer compartir el mensaje de Dios, e incluso de siquiera saber bien las escrituras. Si tú te das cuenta del mensaje el cual Pablo compartió con estas personas, fue un mensaje bastante denso a la hora de la historia del pueblo escogido de Dios. Y bueno, sé honesto con tú mismo, ¿pudieras tú ahorita mismo compartir un mensaje de ese calibre, de esa calidad, con alguien por primera vez, con autoridad, con pasión, con poder y con respeto y con amor también? Probablemente no. Se nos hace muy difícil hacer eso, nuestra falta de educación, nuestra falta de compromiso, ¿verdad? De decir, estoy esperando todavía la revelación, pero sin querer hacer algo al respecto, ¿cierto? Y nos paramos a nosotros mismos a la hora de querer aprender más o de querer compartir con otra persona. Yo por eso me alegro muchísimo de que ustedes estén aquí, porque es un paso en el cual están aprendiendo y están siendo edificados por la palabra.
Nosotros en la Academia de Cristo lo único que queremos hacer es enseñarles qué es lo que dice la palabra de Dios para que ustedes sepan, para yo en lo personal, para que no se dejen echar cuento de cualquier otra iglesia, de cualquier otro predicador que les diga cualquier otra babosada de, ay, sí, me das todo tu dinero, entonces ahí sí te perdono tus pecados. No, yo quiero que ustedes sepan muy bien qué es lo que dice la palabra de Dios, no qué es lo que digo yo, no qué es lo que dice otro maestro en una iglesia, pero lo que dice la palabra de Dios. Y me alegra mucho que estén aquí, porque estoy seguro que a nadie, ninguno de ustedes está siendo forzado para estar aquí. Espero que no, espero que no. Ustedes tienen ese Espíritu Santo en su corazón que los está moviendo a ser edificados, a aprender más. Y eso es una bendición grandísima, la cual ahora vamos a hablar a la hora de compartir el amor de Dios y hablar sobre el amor de Dios en estos versículos. En esta parte de la clase siempre hago el recordatorio de recordar qué es el Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que las personas no saben qué es el Evangelio y que nosotros pensamos que ellos saben lo que significa el amor de Dios. Abro la pregunta, que alguien me responda. Lo he dicho ya en varias clases, quiero que una persona con confianza y con autoridad y con pasión me demuestre a mí que han escuchado mis palabras en las últimas clases, la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo en estos versículos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el mayor amor que Dios ha mostrado con nosotros? ¿Qué es el Evangelio? José Miranda, adelante, tienes tu mano levantada. Amén, hermano. El evangelio es que sabemos nosotros que venimos del pecado, se podría decir, ¿verdad? Y que Dios, el amor que nos tiene, es de que sabemos pues de que nosotros pues tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que yo aporto, hermano. No sé si está Ex- bien o me corrige. Excelente, muy bien. Tienes la idea principal. Tienes la idea principal. Un poquito más a fondo. Olga, un poquito más a fondo. El Evangelio es el recuento, el recordatorio del nacimiento, vida pública de Jesús, muerte y resurrección. Y lo más importante es la resurrección, porque Cristo está con nosotros. ¿Y por qué es que es eso importante? ¿Por qué es que es eso importante? Conectemos esos dos puntos. Por el Porque es que amor de Dios, El el amor. amor de Dios dejó a su Hijo vivir en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es excelente. importante, porque somos templos de la iglesia de Cristo. Excelente, muy bien, y que nos quede bien presente. Tienen la idea principal, pero es importante poder proclamar esto de una manera que nos quede a todos bien claro. El Evangelio, el amor de Dios, no es simple ir a compartirle a alguien y decirle, sí, Dios se preocupa por ti. Eso no es el Evangelio. No es simplemente ir a decirle a alguien, sí, Dios satisface todas tus necesidades, no tienes que preocuparte por nada. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tampoco es solo decirle a una persona, Dios te ama, porque quién sabe lo que esa persona piensa sobre el amor de Dios. El Evangelio, lo que verdaderamente salva a una persona, lo que te ha salvado a ti, es la fe en la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De que por medio del trabajo que Él hizo, nos ha dado toda su santidad, toda su justicia, toda su perfección por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros ha hecho algo mal, hemos quedado separados completamente por Dios y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero es por su vida, por el trabajo perfecto que Él hizo en su muerte y resurrección, que tú y yo, por medio de fe en el Espíritu Santo que obró en nuestros corazones, somos hijos redimidos de Dios. Eso es el Evangelio, eso es el amor de Dios. Y es importante tener eso presente porque a la hora que tú compartas una historia bíblica, si tú no compartes esas palabras, no ha quedado muy claro entonces cuál es el mensaje de amor. Y eso es lo que verdaderamente salva a alguien. La fe en Jesucristo, la fe en lo que Él hizo, en ese sacrificio, lo que compartió Pablo con la gente en Hechos 13:52. Ahora hablemos ya un poquito más a fondo, un poquito más preciso en este texto.
¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? ¿De qué manera ves tú el amor de Dios en estos versículos? Ya un poquito más personal, ya hablamos de la sombrilla importante, el mensaje importante. Ahora en estos versículos apliquémoslo un poquito más en nuestras vidas. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? José Miranda, adelante. El amor de Dios, podríamos hablar de Pablo, ¿verdad? De que él pues fue, se podría decir que fue la primera persona que Dios lo tocó, ¿verdad? Que le dio el Espíritu Santo, lo utilizó como instrumento para él, para que él pudiera hablarle del Evangelio a todas las personas. Y también, así como los gentiles, ¿verdad? De que también Dios los tocó, ¿verdad? Y también todos se llenaron del Espíritu Santo, porque cuando Pablo les habló, pues ellos pues creyeron, entendieron, les gustó y lo citaron que les fuera a hablar un día sábado, según lo que dice aquí en los versículos del Evangelio. Y pues así es como Dios nos obra en nosotros, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo. No sé si estoy bien ahí, hermano. Muy bien, Eso José, sería. excelente, excelente, muy buen recordatorio. Recordamos que el apóstol Pablo no fue la primera persona tocada por Dios, pero fue una de las personas que fue tocada por Dios por el Espíritu Santo. Y qué bendición tan grande es que Dios obra por medio de personas. Vemos que Dios utilizó a Pablo y su vida para proclamar el mensaje de Dios a otras personas. Vemos que Dios todavía obra en nuestras vidas con personas que nos enseñan y nos instruyen en la palabra de Dios. Puede que si tú vayas a una iglesia, tu pastor, puede que sean tus maestros de Academia Cristo, puede que sea tú leyendo tu Biblia en oración o en meditación en la mañana o en la tarde o en la noche, cuando sea que tú lo hagas. Pero qué bendición tan grande es que existe el amor de Dios con las personas de este mundo para enseñarles, instruirles y que estas personas lleven ese mensaje a otras personas de la misma manera. Qué bendición es que tú te estés instruyendo, estés aprendiendo para que tu edificación te lleve a ser movido por el Espíritu Santo, a ser un mini Pablo, a compartir el mensaje de Dios e instruir y salvar por medio de la palabra de Dios a otras personas. Adrián, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, algo interesante aquí también que vemos el amor de Dios es que en la sinagoga habían, por decirlo así, dos tipos de auditorios. Estaban los judíos, estaban los gentiles. Los gentiles. En primera instancia, el evangelio era, o la salvación era para los judíos, pero también Dios se dispuso tener en cuenta a los gentiles que somos parte de nosotros. Entonces, Dios tratando de unir dos razas en un mismo amor, en un mismo espíritu, en una misma palabra, nos muestra de que no hay para Dios, no hay desigualdad y no hay acepción de personas. Dios nos ama a todos iguales. Excelente, Adrián, muy bien, que la salvación de Dios es para todas las personas, judíos y gentiles, de la misma manera. Y eso es una bendición para nosotros, porque que yo sepa, ninguno de nosotros es judío, y si todavía Dios estuviera obrando con su pueblo judío, ninguno de nosotros sería salvo, pero Dios, en su conocimiento, en su amor, ha dedicado la salvación para nosotros también. Y nos regocijamos en eso porque ahora tú y yo, aunque hemos sido no hijos de sangre judía, de sangre, somos hijos de Abraham espirituales por medio de la fe en Cristo, hijos de la promesa, de las promesas de Dios, reconciliados completamente con Él para pasar la vida eterna regocijándonos, adorándolo y dando gracias a Él en los cielos. Excelente, Adrián, muy buen punto. Yadir, adelante, tienes tu mano levantada. Profesor, el amor de Dios que veo yo en en el, en el capítulo 16, que dice que Pablo se puso de pie
levantó la mano para pedir silencio y dijo, israelita y todos ustedes los que aman y obedecen a Dios, escúcheme, el Dios de Israel eligió a nuestro antepasado para hacer de ellos un gran pueblo. Los eligió cuando ellos estaban en Egipto. Y luego los egipcios los hicieron esclavos, pero Dios con su gran poder los sacó de allí. Dice que el pueblo anduvo en el desierto 40 años y durante ese tiempo Dios cuidó a ese pueblo. Entonces ahí veo yo el amor de Dios. Muy bien, Yadira, excelente, de que la misma forma en la que Dios ha cuidado de su pueblo durante cuántos millones, bueno, no millones, miles de años, de esa misma forma y con ese mismo poder nos cuida a cada uno de nosotros porque nosotros somos su pueblo. Tenemos las promesas de que Dios siempre cumple sus promesas. La promesa de Amén. que Dios siempre cumple sus promesas. Excelente, Yadira, muy bien. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante, pero meditemos. Medita en qué te lleva Dios a pedir, a orar, mientras escuchaste estas palabras de tus compañeros, mientras leímos esta historia de Hechos 13 al 52. ¿Qué te lleva Dios a pedir y orar en tu vida mientras hablamos de esto juntos? Muy bien. Entonces, la pregunta del proyecto final. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y les voy a dar la oportunidad de responder a esta pregunta en tus propias palabras, basado en estos versículos, basado en algunos de los contenidos que hablamos juntos. No lo hice muy específico, no lo dije todavía específicamente, pero en tus propias palabras, ¿qué piensas? ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? La iglesia de las iglesias del apóstol Pablo, el mensaje principal. Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, del Evangelio, de las buenas nuevas o buenas noticias, proclamar que Dios en su amor y misericordia envió a su Hijo, la segunda persona del Dios Trino, a encarnarse para hacerse 100% hombre, pero 100% Dios, que proclamó en sus 3 años más o menos 3 años y medio de ministerio, el Señor Jesús, a dar a conocer al Padre, a hacer la voluntad del Padre. Bueno, hizo señales y milagros, pero lo principal fue que fue a morir y murió en la cruz por nuestros pecados para que por medio de su sangre todo el que cree por fe en Cristo sea redimido, sea perdón de pecados y por su gloriosa resurrección tener vida eterna. Y vemos también que para ser justificados, como dice en el verso 39 de Hechos 13, todo de lo que por la ley no pudimos ni poder ser justificados, en Cristo somos justificados por la fe en Él. Eso es, pastor, creo yo, es el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Gracias. Excelente, Carlos. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Excelente. Olga, ¿algo más para añadir? Adelante. Sí, profesor, yo pienso que el importante es la salvación para todos, para todas las personas, y, pero la fe, poniendo la fe en Cristo, porque nosotros todos somos los hijos de la promesa. Excelente, Olga, excelente. Muy bien. El mensaje principal de la iglesia del primer siglo es proclamar a Jesucristo crucificado y resucitado y la salvación por medio de la fe en Él. Esto lo vemos en todas las predicaciones que el apóstol Pablo hacía. Esto lo vemos en todas las letras y los comentarios de los discípulos del apóstol Pablo que escribió, y lo vemos referente en la vida de Cristo, en su proclamación que él compartió mientras estaba viviendo en esta tierra. El mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo es Jesucristo crucificado, resucitado y la salvación por medio de la fe en Él. Como lo habíamos compartido antes, como les he recordado, somos pecadores en absoluto. Ninguno de nosotros ha cumplido la ley, ni siquiera la ha roto solo un poquito, pero la hemos roto completamente.
Hemos estado separados a millones de kilómetros de distancia de Dios, sin poder salvarnos a nosotros mismos. Y si no es porque Dios mismo cumplió su propia ley y se convirtió en nuestro sustituto perfecto, tú y yo estaríamos destinados a la muerte eterna. Pero porque somos hijos de la promesa por medio de la fe en Cristo, tú y yo somos reconciliados con Dios y de la misma manera, todo aquel que ponga la fe en Cristo, que tenga la fe en su corazón por medio del Espíritu Santo, de creer en Jesucristo, en creer en la salvación por medio de Él, también se convierte en hijo de la promesa. Leemos Hechos 26, 17 al 18. Ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto te pertenece a ti, es tuyo, se te ha dado a ti. La fe, la salvación es tuya, es una realidad perfecta y constante en tu vida. No necesitas hacer nada más para ser salvo, pero estamos viviendo una vida entonces ahora de alabanza y gloria y adoración a Dios porque todavía estamos en esta tierra. ¿Con el propósito de qué? Bueno, pues cuál es el mensaje principal en nuestras vidas que nosotros tenemos que tener mientras todavía esperamos el regreso de Jesucristo en su segunda venida. ¿Cuál es el mensaje principal que compartimos con otras personas, que existe en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en las iglesias, en nuestra Academia de Cristo? ¿Cuál es ese mensaje principal? ¿Qué piensas? Adrián, tienes tu mano levantada, adelante. Bueno, pienso que el testimonio nuestro, ¿no? Que Cristo nos redimió, que Cristo nos salvó, que Cristo nos perdonó siendo aún pecadores y nos libró de la muerte eterna y nos llamó a vida eterna. Excelente, muy bien. El mismo mensaje de la iglesia primitiva, el mismo mensaje que Jesús predicó, que el apóstol Pablo predicó, que los otros discípulos predicaron sobre la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, es el mismo mensaje que tiene que predominar en nuestras vidas el día de hoy. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje que tiene poder, que tiene autoridad para salvar a otras personas. Tú ya tienes la salvación. Tú eres santificado ante los ojos de Dios. Tú tienes la vida eterna. Te pertenece a ti por medio de la fe en Cristo. Pero hay muchas personas en el mundo, familiares, amigos, personas con las que trabajas, las cuales cuando Jesús vuelva van a experimentar la muerte eterna porque no han escuchado, porque no han sido instruidos, porque no conocen o tienen este deseo de estar en rebelión completa contra Dios. Y qué oportunidad tan linda y qué privilegio tan grande es que en tu edificación de la fe en Cristo puedas compartir la salvación con otras personas. Puedas compartir de esta paz porque tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te ha liberado del pecado, que te ha justificado, que ese pecado el cual te traía tanta angustia, tanta ansiedad, ha sido completamente removido de tu vida. Y ahora puedes vivir una vida mirando a los ojos de Dios, con los ojos abiertos y decir, gracias, voy a darte mi vida completa a ti y voy a compartir el mensaje de Dios con cuantas personas sean posibles. Qué privilegio, qué bendición tener ese mensaje del Evangelio. Nuevamente, recordamos qué es el Evangelio: la vida, la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo, que por medio de la fe en eso somos hijos redimidos de Dios y poder enseñarle a otras personas eso. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, pues yo tengo una idea y no sé si eh, mo- o quiero que me corrija. Pues yo siempre lo que llevo en mi corazón es que uno tiene que creer en Cristo porque Cristo fue crucificado, muerto y sepultado
y uno sin esa creencia no adquiere fe ni esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que los testimonios que uno como, eh, digámoslo así, como discípulo, para llevar uno la palabra a otras personas, para que lleguen a Cristo, tenemos que dar buenos testimonios, con buena fe, con buena esperanza y con buena creencia. Correcto, Luis, muy bien. Y recordamos que se trata todo sobre el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, sobre la palabra de Dios. Y mira, te soy 100% honesto. Tú puedes creer que tú eres incompetente. Y la verdad tienes toda la razón. Si tú te estás diciendo a ti mismo soy incompetente, tienes toda la razón, porque cada uno de nosotros no sabemos, no fuimos instruidos correctamente, hemos vivido una vida de pecado, en cierto punto rechazamos la iglesia, etcétera, etcétera. Somos incompetentes en toda capacidad posible, ¿verdad? Pero lo que nos hace competentes, lo que hizo competente al apóstol Pablo de llevar el mensaje de la salvación a otra persona, no fue su vida, no fue su pasión sobre la religión, no fue lo cometido que él estaba en hacer buenas obras, pero fue la fe del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en su corazón. Y ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que estaba en Jesús, que estaba en los discípulos, que estaba en el apóstol Pablo, está en ti, existe en ti y vive en ti y te mueve y te fuerza a venir a clase, a edificarte, a aprender cómo compartir una historia bíblica, a motivarte a darte cuenta de que no hay que tener pena, pero que somos motivados a salir de esta zona de confort y decir, voy a compartir el mensaje de Dios con esta persona, el mensaje de la salvación, aunque me sienta incómodo, incómoda, no importa porque el Espíritu de Dios está en ti y estamos siendo edificados, siendo movidos a aprender la historia del pueblo de Dios, a aprender la palabra de Dios, a equivocarnos juntos, ¿verdad? No lo sabemos todos, así como ustedes aprenden de mí, yo también aprendo de ustedes y es una bendición que como hermanos y hermanas en Cristo, que aunque no nos hayamos conocido, yo nunca los he visto en la vida real, ¿verdad? Podamos decir que nos amamos mutuamente y que estamos en esta batalla de la religión, de la fe, juntos, unidos, orando por el uno por el otro, para ser edificados y para ser movidos a compartir de la palabra de Dios con otras personas. Con esto también llegamos entonces a compartir la última parte de la clase el día de hoy para no tenerlos mucho tiempo, pero el propósito de la Academia Cristo es lo que acabo de compartir con ustedes. Nosotros queremos edificarlos a ustedes. Yo quiero que ustedes se sientan confiados en lo que dice la palabra de Dios, personalmente, que no se dejen echar cuento de ninguna otra iglesia que trate de meter una idea falsa o errónea sobre su salvación, que la salvación proviene solamente del sacrificio de Cristo, no de nuestras obras ni de nada de lo que nosotros hemos hecho. Y podemos aprender cómo vivir una buena vida después de que ya tenemos la salvación. La salvación ya te pertenece y ahora vivimos vías de santificación tratando de adorar al Padre como Él quiere que lo adoremos. Pero la salvación ya es tuya, ya te pertenece. Y lo que queremos hacer, yo quiero edificarte a ti con la motivación de que en tu paz, en tu amor, con tu Espíritu Santo, tú seas movido a compartirlo con otra persona. Si tú tienes esta paz tan grande, este amor, esta alegría, qué bendición tan grande es que tú puedas compartirlo con alguien más y que no, y saber que no depende de ti. La salvación de otra persona no depende de ti. Tu trabajo como discípulo de Cristo es simplemente compartir el mensaje, decirles, Cristo te ama, murió por ti, y esto es lo que significa en su palabra, y te puedo enseñar lo que dice la Biblia, punto. Y si creen o no, no depende de ti, porque depende del trabajo del Espíritu Santo en su corazón. La promesa es que Dios está contigo mientras tú proclamas el mensaje, y la promesa es que Él se va a encargar de mover su corazón o no mover su corazón, dependiendo de la voluntad de Él, como Él quiera obrar en nuestras vidas. Pero ten la confianza, ten la certeza de que Él está obrando en la vida de las personas con las que tú compartes la palabra de Dios. ¿Te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias? Bueno, me han escuchado hablar varias veces de doctrinas. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de diferentes doctrinas. Juan 17, 20, 21. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer que en mí, por la palabra de ellos. No, espera, déjame leer eso otra vez. Pero no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La idea es que seamos unidos espiritualmente y como hermanos hermanas en Cristo. Yo te considero a ti un hermano hermana en Cristo porque tú confiesas y sabes que Dios es tu Salvador y que no es por medio de tus obras, sino por medio de la salvación en Cristo. Y eso está muy bien, me parece excelente. Pero si te gustaría saber más sobre qué exactamente después de eso, nuestras doctrinas, nuestra creencia como Academia Cristo, como Ministerio Sínodo, si quieres aprender más de eso, te invito a comunicarte conmigo en mensaje privado para hacer una serie de preguntas, responder una serie de preguntas y ver si te gustaría ser parte de nuestro ministerio y ser parte del ministerio de Academia Cristo. Lo hacemos con la intención de crear grupos sembradores. Academia Cristo existe en todas las partes de Latinoamérica. Y la idea es que estas personas que existen en Latinoamérica sean movidas a compartir el mensaje del Evangelio. Se darán cuenta que nosotros como maestros somos poquitos, no somos una cantidad grandísima de maestros y no tenemos el privilegio de viajar por todo el país de Latinoamérica porque simplemente no podemos estar en más de un lugar a la misma vez. Pero la bendición de Academia Cristo es que nosotros los edificamos y los entrenamos a ustedes para que ustedes puedan empezar un grupo sembrador y compartir el mensaje de Dios de una manera organizada y de una manera que sea real. No compartir cualquier pensamiento que uno tenga, pero los mensajes de la palabra de Dios. Si te interesa crear un grupo sembrador, si te gustaría tener un pequeño grupo de estudio bíblico, si te atreverías a tomar ese paso fuera de tu zona de confort, te invito a comunicarte conmigo, a preguntar, a saber más, qué más puedo hacer, cómo puedo llegar a este punto por mensaje privado de WhatsApp. No tienes que hacer esto. Si quieres seguir en nuestras clases juntos y si he edificado, no hay ningún inconveniente. Yo estoy contento de pasar este tiempo con ustedes. A mí me encanta compartir este tiempo con ustedes. Pero si te gustaría empezar tu propio grupo pequeño, aquí tengo diferentes fotos de los diferentes grupos que tenemos en toda Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Panamá, incluso México también. En los Estados Unidos tenemos grupos pequeños también. Si te gustaría ser un líder que lidere estos grupos, contáctate conmigo, no hay ningún inconveniente. Antes de terminar, preguntas o comentarios el día de hoy. Algo que no haya quedado claro sobre Academia de Cristo, sobre la clase, sobre el mensaje de la salvación, el mensaje del apóstol Pablo. Preguntas, comentarios, antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, una pregunta muy a fondo. Yo quiero terminar estos cursos, son los 13 cursos del discipulado, pero también me gustaría hacer el de sembrador para ampliar más mis conocimientos sobre la Sagrada Escritura, porque la enseñanza que he aprendido con Academia ha sido muy buena y por eso yo ando pendiente de los cursos. Por eso en diciembre no tomé para iniciar en enero con pie derecho, digámoslo así. Yo quiero terminar estos cursos para después colocarme en el de sembrador. Muy bien, excelente, qué bendición tan grande. Me alegra mucho escuchar esas palabras. Sí, al finalizar estos 13 cursos que tienes, no sé cuántos te quedan, pero automáticamente puedes entrar también a los siguientes cursos sin ningún inconveniente. Solo tienes que seguir comunicándote con los maestros al finalizar el curso y nosotros hacemos el trabajo de meterte con el director académico para que lo tengas todo ahí presente. Me alegra Bueno, mucho escuchar eso, Luis, bueno, excelente. gracias, pastor, gracias, gracias. José Guayi, chico, escribió en el chat, porfa, podría darnos me imagino, un poquito de la dirección sobre el proyecto final. Sí, primero que nada, no se preocupen. Relájense, muchachos, relájense. El proyecto final no es para que ustedes tengan estrés, no es para que ustedes estén ansiosos. Si están viniendo a las clases, si están haciendo las tareas, si están participando juntos aquí conmigo, si me están dejando saber que están viendo las grabaciones, les va a quedar muy fácil. Voy a compartir más información al finalizar esta última semana, que ya sería la semana que viene, un poquito más sobre cómo me lo van a entregar. Es una serie de preguntas. Quiero que le respondan fielmente.
Sí les voy a dejar saber de una vez si yo encuentro que están utilizando el IA, la inteligencia artificial, y ya he encontrado varios, los voy a pedir que me retomen el curso. O sea, aquí no los voy a dejar. Yo me preocupo mucho por su educación y yo quiero que hagan un trabajo fiel y yo los conozco y yo sé cómo ustedes hablan y cómo se comportan conmigo. Entonces, por favor, les pido, sean fieles con el proyecto final, no hay ningún inconveniente. Si necesitan tiempo, no hay ningún inconveniente tampoco, solo déjenme saber. Pero más información voy a compartir al finalizar el curso la semana que viene. No se preocupen por ahora, sigan viniendo las clases. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los contenidos de la lección, comuníquense conmigo, déjenme saber y no van a tener ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar el día de hoy? Yadira, profesor, ¿usted envió la grabación de la lección número 1? Sí, debería estar en el grupo de WhatsApp. Si no está en el grupo de WhatsApp, por favor, déjame saber nuevamente, pero está ahí arriba en la parte principal. La grabación, las grabaciones de la clase son publicadas en el grupo de WhatsApp. Nuevamente recuerdo la tarea para este jueves, nos reunimos nuevamente este jueves en 2 días para la tarea para la clase. La tarea de la clase va a ser ver el video de la lección 6, leer esta historia que tengo delante de ustedes y contestar las preguntas de considerar y consolidar. Esto lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp nuevamente para que lo tengan presente y cualquier otra duda o pregunta no deben comunicarse conmigo. Muy bien, entonces cerramos nuestra clase el día de hoy con una oración dándole gracias al Padre. Oramos. Dios, Jesús, Espíritu Santo, tú eres el creador del universo y tú obras de maneras que son incomprensibles a veces en nuestras vidas. Dios, te damos las gracias y te bendecimos y te glorificamos porque nos has visto con agrado, nos has visto con amor, nos has visto con gracia, no por las obras que hemos hecho, porque somos pecadores en totalidad, pero por la obra de tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, que clavó cada uno de nuestros pecados en la cruz para que seamos reconciliados contigo. Gracias, Señor, por darnos este regalo. Gracias, Señor, por darnos paz, por darnos amor y por darnos la oportunidad de la misma forma en la que el apóstol Pablo fue a compartir a otras personas de tu salvación. De esa misma forma nosotros también ir a compartir el mensaje de la salvación con cualquier otra persona con la que nos encontremos. Dios, te pido bendigas a cada una de las personas que vino a ser parte de esta clase, que es parte de nuestro curso. Dales confianza, Señor, de saber de que ellos pueden hacerlo, de que no se trata de lo que ellos piensan que son, sino se trata del Espíritu Santo que existe dentro de sus corazones, que está obrando en sus vidas y que los ayuda a ser edificados y a aprender de tu palabra para compartirlo con otras personas. Muévelos, Señor, a tener paz. Muévelos, Señor, a vivir, a tener sus ojos abiertos para ver las oportunidades que tú pones delante de ellos para compartir sobre tu Hijo Jesucristo. Todo esto y más, Señor, lo oramos en nombre de tu Hijo, del Espíritu Santo y de tu nombre, Dios. Amén. Amén, amén, amén. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Cualquier cosa, me escriben por mensaje de Amén. WhatsApp. Pasen linda noche. Gracias, profesor. Buenas noches. Diga mucho. Gracias, profe. Que tenga Buenas noches. bendiciones, hermanos. Hermanos. En Amén, Cristo. amén. Bendiciones. Descansen. Gloria a Dios. Igualmente, descansen, descansen. Buenas noches. Igual también usted, profesor. Profe, muchas gracias, muchas bendiciones, muchas gracias por esa clase tan hermosa. Aprendí Amén, mucho. Luis. Amén, Bueno, amén. Nos vemos el jueves. bueno. Amén. Ah.